tardes, siendo las 2:14 minutos, los 2:24 minutos del día 23 de febrero de 2025, la Sala Penal Especial integrada por los magistrados Aruna Huerta, Mauricio Bueno y Jimena Rixolite. Vamos a continuar con la última sesión, con la última sesión de este juicio oral en el incidente 15 del expediente judicial de 2020. La dirección de debate formamos. Toda la discusión la mantiene el doctor Javier. Bueno, Javier. Gracias, doctor. Vamos a pedir al especialista de audiencias que se ratifique la presencia de los sujetos procesales. Buen día, señor director de debate, señores jueces superiores. Debo dar cuenta a usted que antes de iniciar la presente audiencia he llamado a asistencia, por lo cual todos los sujetos procesales se encuentran presentes. Gracias. ¿Alguna observación a la instalación de esta audiencia del Ministerio Público? Muy buenas tardes, señores jueces superiores. Buenas tardes con todos. Sin observaciones por parte del Ministerio Público. Procuraduría. Sin observaciones, señores magistrados. La defensa técnica de los acusados. Sin observaciones. Ninguna. Sin observaciones, señor magistrado. Ya, gracias. Están todos. Vamos a declarar entonces por instalada válidamente esta sesión de audiencia. Bueno, quedó pendiente la defensa material de los tres acusados. Vamos a empezar por la señora Rojas Vargas. Sí, pase, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya finalizada la actividad probatoria, he escuchado la retención penal del Ministerio Público y los alegatos de su defensa. ¿Qué quiere agregar usted en su defensa material? Buenas tardes, señores magistrados. Primero quiero manifestar mi conformidad con la defensa del doctor Abel, el sector público que asumió el patrocinio recién en juicio oral, ya que a nivel preliminar, a nivel de investigación preparatoria y etapa intermedia, lo he contado como un abogado especialista en la materia, abogado en defensa de delitos de corrupción, ya que si bien es cierto mi persona es abogada, pero solo he participado como autodefensa en mi declaración. De ahí en los actos que se ha realizado, todas las diligencias, no he tenido abogado que pueda defender mis derechos. He sido sometida a investigaciones, a este proceso penal por haber tenido el cargo de coordinadora de recursos humanos en un corto periodo, menos de 3 meses, y por que habría utilizado la palabra cuadrar plazas. Y también, como menciona, según el representante del Ministerio Público, que no se contaba con la certificación OCE. Jamás he tenido la intención de beneficiar en absoluto, en algo mínimo, ni siquiera al señor Walter Ríos, ni al señor Percy Velázquez Zabaleta, ¿no? En la contratación laboral bajo el régimen laboral 728, ya que se siguió el mismo procedimiento, el mismo trámite, los mismos lineamientos, mecanismos que se hacía en toda contratación de suplencia 728, no solamente en la gestión del señor Walter Ríos, sino desde gestiones anteriores, hasta inclusive cuando la Corte del Callao no era unidad ejecutora. Todo derivaba de la Gerencia General del Poder Judicial. Se siguió con el mismo trámite, con el mismo personal que se contaba recursos humanos. Si bien es cierto, no había una directiva que regule expresamente cómo era el trámite de contratación, pero sí se siguió los parámetros en cuanto a los requisitos. Sí se cumplió con los requisitos, con el perfil, con las competencias que se requería para contratar para el puesto de auxiliar administrativo 1, ya que cumplían demasiado según el CV adjuntado en la acusación. Digo que no tengo no hubo ese interés indebido, como dice el representante del Ministerio Público, no hubo esa infracción de deber, no ha mencionado cuál es este procedimiento regular, cuál ha sido la norma que ha infringido. Porque para poder establecer que no se ha cumplido con el procedimiento, ni siquiera se ve iniciado un procedimiento administrativo disciplinario sancionador. Todos los contratos laborales fueron sometidos a evaluación, por servir, por control interno, por la Contraloría.
y ninguno se me inició, no tengo ninguna sanción por haber incumplido el cargo de coordinadora de recursos humanos. La contratación se siguió bajo los parámetros ya establecidos. Los requisitos, las funciones, no lo establece la coordinadora de recursos humanos, no lo establece el presidente de corte, no lo establece el jefe inmediato, que en este caso era Miguel Suárez Tipiani. Ya están establecidos en los instrumentos de gestión, ya están establecidos en el ROF, en el MOF, en este caso concreto lo que se tenía que aplicar era el manual de perfil de puesto de trabajadores del Poder Judicial bajo el régimen laboral del 728, porque esa era la contratación y ahí decía de manera expresa cuáles eran los requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos? Secundaria completa, experiencia no indispensable, tener manejo de instrumentos de oficina, y según el CV cumplía en demasía este cargo. Al señor Velázquez no lo conozco, ni siquiera viéndolo ahora puedo decir que vagamente lo recuerdo, ni el nombre. Ahora lo sé por tantas veces que se ha mencionado en este proceso. Yo ni siquiera pude advertir un mínimo indicativo de que había un interés por parte del señor Walter Ríos, porque en todo caso el interés indebido era de él. Él tenía que saber cuáles eran sus obligaciones, sus competencias, cuál era, si hubo o no conflicto de interés. Él sabía si tenía un proceso judicial y si era hermano de la persona que se iba a contratar. En ninguna de los audios, que solamente hay uno, establece que Fiorella, que contrata lo que es para un juez, que tiene un proceso civil. Conmigo no habló absolutamente nada de las notificaciones, del monto, que había un monto excesivo, que respecto a escrito. ¿Con quién habló? Con Quirino Gas. Y no está comprendida en este proceso. Conmigo no habló de certificación o se tiene falta, ni tampoco Suárez Tipiani. ¿Con quién habló? Con Suárez Tipiani y con el ingeniero Parra Pineda. Yo desconocía totalmente que se tenía que hacer ese documento. Si era criterio del jefe inmediato, él no pudo mantenerlo, ni menos darle un contratos de bienes y servicios por parte del Estado. Con la experiencia que tiene el señor Suárez Tipiani, que venía de la gerencia general, y tengo entendido que hasta ahora sigue, que es especialista, y desde el día 1, él tuvo que advertir si para él, según su opinión, según su criterio, necesitamos expedientes de esta certificación OCE. Que por qué le dio expedientes, que por qué le dio diferentes funciones, eso es responsabilidad del señor Suárez Tipiani, si pudo llegar con un acuerdo o no con el señor Walter Ríos. El contrato solo fue por un mes, todos los contratos se hacían por un mes. Después ya lo hizo otra jefa de personal que tampoco está involucrada. Se hizo contratos de manera mensuales y sin embargo se dice que yo he incumplido funciones. La contratación fue por 728, suplencia, y eso se hacía a nivel nacional. Recién se encuentra regulado a partir del 2024 y recién se está materializando este año. Ustedes entran a la página del Poder Judicial, se puede advertir que ahora sí, hasta los contratos de suplencia, se necesita hacer esa convocatoria pública. Pero, señores magistrados, jamás se vulneró algún requisito. Eso sí se cumplió de manera expresa, se cumplió de acuerdo al procedimiento. Y eso no es porque lo hacía mi persona. Había 15 personas en coordinación de recursos humanos. Cada área tenía sus funciones específicas. No es que como la coordinadora va a entrevistar, va a recibir el currículo, ingresa los datos al SIGA, a la IRS, a los cuadros, porque todo el recursos humanos se maneja con cuadros, y el señor representante del Ministerio Público indica que la contratación o el procedimiento sería irregular por ese término que habría utilizado. Solo hay una llamada, señor magistrado, del 27. El periodo de imputación del Ministerio Público, yo estaba de vacaciones, y de ahí dejé el cargo el 26 de marzo. Y sin embargo, las llamadas, inclusive de si hubo una negociación incompatible que puede hacerse en ejecución o en liquidación, lo habló, la falta de certificación lo habló con el ingeniero Parra Pineda, no con mi persona, señores magistrados. Se realizó el trámite correspondiente, no vulneré ningún procedimiento, ninguna norma, no sabía del interés del señor Walter Ríos que tenía un proceso judicial, desconocía totalmente. Y ahora que se me venga a someter o a indicar que he incumplido mi deber, cuando no, ni siquiera esté indicado en la acusación.
como le digo, no tengo ningún proceso administrativo por incumplimiento de mis funciones. Se menciona que, dijo el defensor que tengo un niño especial, un hijo especial, y que por eso no tengo tiempo para desmentir, no tengo tiempo para pensar. Sí, tengo un hijo, pero no es especial. El término correcto es una condición. Mi tiempo es absoluto para él. Trabajo para él. Y me mantengo por él. Y decir que no tengo tiempo de delinquir no es eso, sino que tengo principios y valores. Y jamás cometería un delito, aunque sea mínimo, menos aún siendo abogado. Mi tiempo se aboca a él y trabajo, en el momento me dedico a lo pertinente y después cierro, me olvido porque la preocupación y mi prioridad está en mi menor. Sí, tiene una condición, una discapacidad social, terapias constantes desde los 2 años y decir que voy a perjudicar mi trabajo y es perjudicarlo a él, no, señor magistrado, niego rotundamente. Y que el representante del Ministerio Público de manera solo verbal venga a decir que he incumplido una función, que he cometido un delito, no, es totalmente falso. Y que el ingeniero Suárez Tipiani, porque es opinión de él, que necesita certificado de OCE, tampoco, no hay ningún documento que lo sustente. Y por solo versión que él indique, no se me puede poner una sanción en base a dichos, porque la regulación no lo establece. Ningún reglamento dice que se necesita certificado de OCE para este operador, para que sea el operador logístico que lo denominó el señor Suárez Tipiani. Porque en el contrato, ¿qué es lo que dice en el contrato? Todos los documentos presentados que dice auxiliar administrativo 1, ¿qué dice memorando? Apoyo, y ese es el término que se usaba. Y ahora, esta exposición que he tenido, de repente son sentimientos encontrados, vergüenza, indignación, por todo lo que nos está pasando, que la denominación Cuellos Blancos. Entonces, y hasta aquí la parte civil, que he ejercido un daño, el daño también se ejerce a mi persona. Tengo padres que tengo que no explicarle toda la situación y también la preocupación es de ese proceso. Y decir de que solo he cometido delitos sin prueba alguna, me parece algo injusto y desproporcional. Desproporcional porque todo este proceso en base a una palabra, en haber dicho Cuadrar Plaza, porque ni siquiera yo me acuerdo el audio, porque no es un hecho relevante para mí. Y que Cuadrar Plaza significa aún más que todo este interés indebido tiene que justificarse por las pruebas, señor magistrado. Considero que no las hay. Por eso, señor magistrado, solicito la absolución de la pretensión penal y también de la pretensión civil, porque no ha habido un daño, al menos de mi conducta como coordinadora de recursos humanos, no ha habido ningún daño a la institución. Que se ha habido actos de corrupción y que debe caer todo el peso de la ley, sí debe caer todo el peso de la ley. Pero en mi conducta como coordinadora, en la cual lo hizo todo el sistema de recursos humanos, cada personal, y ningún personal ha venido acá a decir que se ha vulnerado una norma, que se ha incumplido algún requisito, que se ha hecho un procedimiento diferente, que se ha dado un procedimiento diferente. No, señores magistrados. Por eso solicito que se me absuelva de los cargos imputados y también de la pretensión civil. Eso es todo. Gracias. 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 Puede volver a su asiento. Su turno, señor Percy Freddy Velázquez Zavala. Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. De igual manera, ¿qué quiere agregar usted a su defensa material? Bueno, yo también quiero decir lo que acaba de decir la doctora, que probablemente la Fiscalía está haciendo su trabajo, sí, pero como él, nosotros también podemos cometer errores, ¿no? Considero que él también cometió errores porque me ha juzgado, ha dicho que yo debo tener esta cosa que es penal,
por 5 años y lamentablemente es doloroso, discúlpenme, porque igual como la doctora acaba de salir, mis padres también están afectados, mis hermanos, mis hijos. Disculpen. Todos unos segundos, por favor. Bueno, yo no quiero decir que, como dijo la doctora, yo llegué al Poder Judicial del Callao solo para ser auxiliar administrativo. Y como tal, no requería la certificación. Ya acá ha venido un jefe de logística, creo que por los conocimientos. Por lo mismo creo que lo sacaron muy rápido de su cargo. Yo era, como le digo, auxiliar administrativo, solo sacaba copias, llevaba documentos, y había incluso más personal en esa oficina que no tenía certificación. Claro, luego ahí había una llamada que yo desconozco, que me llamaba mi hermano para mi certificación. Sí, querían que yo me certifique, porque querían adherirme mayores labores, porque yo hacía un buen trabajo, considero que hacía un buen trabajo ahí en la corte, pero en ese momento vi 2 veces el examen, pero que no estaba interesado realmente en certificarme en ese momento porque iba a seguir con el mismo puesto, con las mismas remuneraciones, y yo estaba buscando mi título en ese momento. Creo que ya lo ha hecho mi abogado. También yo estoy ahí en el Poder Judicial, en ese puesto, solo como auxiliar administrativo. Quiero que quede claro eso. Y, bueno, como le digo, desconozco la llamada que le hicieron a mi hermano. Estoy totalmente seguro que él tampoco ha pedido ningún favor para mí, porque como ustedes saben, creo que lo dijo un abogado, yo ganaba 1.100 soles. Si hubiera habido alguna ayuda adicional, hubiera permitido que su hermano, que con Java estudiara en ingeniería, hubiera ganado 1.100 soles. La fiscalía dice que yo dejé mi CV, creo que en marzo. Eso es mentira. Yo dejé mi hoja de vida en octubre, noviembre. En marzo sí hay un sello, pero es ya mi CV documentado. Yo lo dejé en octubre, la hoja de vida, como en ese momento se dejaban en todas las entidades. Esos años no había, creo, internet, no había correos. Pero eso quiero dejar claro, que yo no hice nada irregular, señores magistrados. Yo trabajé a cabalidad en esa corte. Incluso cuando entré a otra gestión, se fueron todos, yo renuncié y la presidenta de esa corte o la gerenta general quiso que yo me quede. No me hago gerenta general porque supo de mi trabajo. Pero yo ya no quise caer porque sabía que ya había muchos problemas. Di un examen CAS en octubre o noviembre ahí en la corte. Saqué 20. Tampoco quise ya trabajar, solo para demostrarles que yo estaba muy sobrecalificado. Eso no dicen, eso solamente la fiscalía lo malo. ¿Por qué no dice, él dio un examen en octubre o en noviembre y sacó 20 para un puesto mayor? Pero no, solo quiere decir que hicimos cosas mal. Pero finalmente estoy de acuerdo con todo lo que dice mi abogado. Ya, gracias, señor Percy Freddy Velázquez Zabaleta. Finalmente, el señor Aldo Omar Mayor Alcázar, adelante, por favor. ¿Qué va a agregar usted en su defensa material? Buenas tardes, señores magistrados. Buenas tardes con todos. Gracias por permitirme poder ahora explicar un poco y exponer mi defensa material. Como ya lo dijo mi abogado, señor magistrado, sus alegatos finales, niego categóricamente el delito de negociación incompatible que se me imputa. Y también
bueno, quiero agradecer a Dios de alguna u otra manera que me permite poder estar aquí ante ustedes y poder explicarles en base a algunos hechos acontecidos. Según la Fiscalía, el señor magistrado califica o hay un hecho en el cual sustenta su hipótesis o su tesis y manifiesta que yo he coadyuvado, he ayudado, he apoyado, he coordinado con la señora Fiorella Rojas. Señores magistrados, con todo respeto, y ustedes son conocedores del tema, incluso mucho más que yo, que no soy abogado. Pero a nivel institucional, quiero entrar un poco en la parte técnica de repente para poder que me entiendan más o menos por dónde la línea que quiero seguir. A nivel institucional, en el Poder Judicial, existen, como en toda institución, sistemas de gestión. En este caso tenemos el MOF, tenemos el ROF, pero también tenemos una estructura organizacional. Esa estructura organizacional nos permite diferenciar las unidades de líneas, las gerencias y los cargos que podemos nosotros asumir en base a lo ya establecido por la gerencia de recursos humanos. Si bien es cierto, la coordinación de personal a recursos humanos no pertenece, hasta la actualidad, no pertenece a la unidad de planeamiento y desarrollo de la cual yo estuve a cargo en el periodo de febrero a mayo del 2017. La coordinación de recursos humanos pertenece a la unidad de administración y finanzas, es una unidad de línea. ¿Por qué me aboco en este aspecto, señor magistrado? Porque la Fiscalía sustenta que yo he coordinado con la señora Fiorella. La señora Fiorella en aquel entonces era coordinadora de personal, como ya es sabido, él lo acaba de manifestar. ¿Qué tipo de injerencia puedo tener yo, señores magistrados, como jefe de la unidad de planeamiento y desarrollo en una coordinación de personal que no estaba bajo mi cargo, que no pertenece incluso a la actualidad? No pude haber tenido una injerencia. Creo que a nivel de los cargos que nosotros asumíamos, hay un nivel de responsabilidad y hay un nivel de profesional en el cual yo, perteneciendo a otra unidad, no podría tener injerencia en una decisión de un proceso de contratación del señor Percy Velázquez y en ningún tipo de personal, en ningún tipo de proveedor y de ningún tipo de otro personal tercero que haya podido ingresar a la corte, porque ella no podría tener indicaciones o alguna autoridad que yo haya podido ejercer en ella. Imposible, señores magistrados. Ese es un tema que de verdad hasta el día de hoy me cuesta poder asumir y asimilar lo que la Fiscalía sustenta, ¿no? Y para nosotros, o para mí en este caso, hablo desde mi persona, es bastante complicado, a pesar de que yo ya les he explicado a la Fiscalía cómo es el procedimiento, cuál es la zona de funciones, cuáles son las competencias. Señores magistrados, a razón de ello, como ya lo podemos, hace un minuto me ha antecedido el señor Percy, él ya manifestó, hace algunos años atrás ha manifestado en su declaración como investigado, en su declaración testimonial, y lo ha corroborado aquí en una sala como investigado, que él dejó su CV en la Corte del Callao. Incluso en algún momento su abogado lo dijo, tiene un cargo de la presentación del CV. Señores magistrados, ¿qué intención puede haber tenido yo de la contratación del señor Percy Velázquez? ¿Cuál es el beneficio que yo he podido obtener hasta el día de hoy? No me lo explico, señor magistrado. ¿Cuál es el beneficio? No lo ha podido demostrar la Fiscalía. ¿Cuál ha sido mi aporte relevante, mi aportación para que el señor Percy pueda ingresar a trabajar cuando él incluso presentó en 2 ocasiones su CV? No era un área que me correspondía, no era un área que estaba bajo mi cargo.
Al contrario, señores magistrados, el único cuando no se podría decir beneficios, al contrario, he tenido un daño y que de repente, bueno, es para ustedes puede ser desde el conocimiento, pero un daño irreparable por este periodo de 6 años. Un periodo de 6 años, señores magistrados, en la cual he sufrido las consecuencias profesionales, laborales, familiares, inclusive hasta socialmente, porque el solo hecho de estar, señor magistrados, en el juicio, ustedes saben cuál es la visión del resto de las personas y asume que hay una responsabilidad en la cual ha ocasionado un daño que a mí personalmente no me permite ni siquiera establemente, señor magistrado, poder responder a la carga familiar que tengo, causando daños, creo que ya extensivos, ¿no? A mi familia. Señor magistrado, en ningún momento mi persona ha mostrado algún interés de ningún tipo, ningún interés indebido. Al contrario, siempre mi motivación ha sido cumplir con las asignaciones, cumplir eficientemente con todas las funciones del cargo atribuidas. Señores magistrados, quisiera a ustedes poder manifestarles a través en esta oportunidad de que consideren el tiempo que esto ha afectado personalmente y emocionalmente en todo este proceso, y el cual lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y mucho más complicado por estar comprendido en un juicio que para mí, que para muchos, señores magistrados, discúlpenme con mucho respeto, no sé, no debo, no creo estar en este proceso de verdad, de repente indebidamente, con mucho respeto por la parte profesional de la Fiscalía, pero es lo que se ha podido presenciar y ustedes han podido verificar que ni siquiera el testigo ni el colaborador ha podido, ni siquiera me ha mencionado que ha realizado coordinaciones con mi persona. Señores magistrados, por estas razones y por todo lo manifestado por mi abogado en la defensa, en sus alegatos finales, solicito a ustedes la absolución total del cargo que se me imputa, y también la reparación civil, porque consideran mucho menos que no he causado ningún daño, ningún perjuicio a la administración pública. Por favor, gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, con la intervención del señor Aldo Omar Mayola Balcázar se dan por finalizados los debates orales. El colegiado ahora sí va a pasar a deliberar. Y, señor fiscal, una inquietud, simplemente para que corrobore la información que ya maneja este colegiado. El proceso fue declarado complejo, ¿cierto? Sí, su señoría. Vamos a señalar fecha y hora para adelanto de fallo el día miércoles 29 de octubre. Bueno, sí. 14:30. La diligencia es para adelanto de fallo, luego se va a programar fecha para lectura íntegra de la sentencia. ¿Alguna observación, señor fiscal, señores abogados? Sin observaciones, su señoría. Ninguna observación, doctor. Gracias. Sin observaciones. Eso es todo de mi parte, señor presidente.
Bien, muchas gracias. Nos vemos entonces el día miércoles 29 a la hora 14:30. Muy buenas tardes con todos. Listo. Miércoles 29, doctor. No, miércoles.